El destino de los Caminos de Santiago, como lo dice el nombre, es llegar finalmente a la ciudad de Santiago de Compostela y más específicamente al punto final, que no es la catedral como creen muchos peregrinos, sino el centro de la Plaza del Obradoiro. Esto tiene mucho sentido, ya que se suponía que los peregrinos debían acceder a la catedral por la puerta principal, conocida como el Pórtico de la Gloria. Lamentablemente, el acceso por el Pórtico de la Gloria está cerrado al público desde hace muchos años y últimamente se ha convertido en atracción turística visitable solamente previo pago. Ahora bien, si existen varias formas de llegar a Santiago y de llegar a la Plaza de Obradoiro, podemos pensar que alguna debe ofrecer una experiencia más agradable o impactante que el resto. Así que en este video vamos a analizar las llegadas de los diferentes caminos al kilómetro cero con una conclusión que va a sorprender a más de uno. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Esteban, su guía de hoy. Y primero una aclaración. Esta es mi opinión personal y está basada en mi propia experiencia. Muchos de ustedes están y estarán contentos de simplemente haber llegado y es totalmente lógico. El hecho de haber cumplido con la meta de llegar es más que suficiente para la gran mayoría. Este video está orientado para aquellos que quieran vivir o bien una experiencia nueva o ayudar a un compañero de camino a llevarse una gran sorpresa. Y por favor, siéntanse libres de compartir sus experiencias en los comentarios. Y ahora sí, comencemos. Se dice que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Santiago, o al menos no de forma directa. Del siempre creciente número de caminos, existen tan solo 5 caminos base o caminos finales que llevan a Santiago y a la Plaza del Obradoiro, a los cuales podemos nombrar según su variante más popular. El camino francés, que viene del noreste, el camino inglés, que viene del norte, el camino portugués, que viene del sur, el camino del Finisterre, que viene del oeste, y la variante sanabresa de la Vía La Plata o camino mozárabe, que viene del sureste, al cual nos referiremos en este video como el camino sanabrés. Todos los demás caminos no los podemos considerar caminos finales simplemente porque se unen a un camino más importante, según la cantidad de gente que lo transita, mucho antes de llegar a Santiago. Algunos ejemplos de caminos no finales son el camino del norte, que se une al camino francés en Arzúa, 30 kilómetros antes de Santiago, el camino primitivo, que se une al camino francés en Melide, 50 kilómetros antes de Santiago, el camino inglés de A Coruña, que se une al camino inglés de Ferrol, 45 kilómetros antes de Santiago, el camino de invierno, que se une al camino sanabrés en Alaxe, 50 kilómetros antes de Santiago, el camino portugués de la costa, que se une al camino portugués central en Redondela, 80 kilómetros antes, y el camino Madrid, que se une al camino francés en Sagún, 300 kilómetros antes. Y así. Ahora que tenemos claro qué caminos vamos a analizar, se nos ocurren dos criterios. El primero es la llegada a la ciudad de Santiago en sí y el segundo es la entrada a la Plaza del Obradoiro. Sobre los últimos kilómetros antes de llegar a Santiago, si bien he caminado los 5 caminos finales, no los voy a analizar en detalle simplemente porque no los tengo filmados, así que les voy a mostrar mi favorito y las razones para ello. En mi opinión, la mejor entrada la tiene el camino sanabrés. Primero porque tiene muchísimo verde, teniendo campos cultivados hasta 3 kilómetros antes de la catedral. Segundo es por su falta de comercialización, donde no existen ni puestos de souvenirs ni infinidad de comercios relacionados con el camino. Y tercero es por su falta de gente. En el último albergue dormimos unas 10-12 personas, siendo temporada alta como es agosto, por lo que caminamos la etapa y llegamos a Santiago solos y tranquilos. Y respecto a la Plaza del Obradoiro, vale la pena notar un detalle de diseño espectacular que es la vieira gigante, simplificada claro está, que hay en el suelo, y que el logo de la vieira es una metáfora de la unión de caminos en un centro. Si bien la plaza cuenta con 5 entradas, desde direcciones distintas, solo 3 entradas son utilizadas en la actualidad. El camino francés, que bordea la Catedral del Dao Norte, por la Rúa de Acevechería, atraviesa el famosísimo arco con el gaitero para llegar a la plaza. El camino sanabrés, que entra por la Rúa de Fonseca, bordeando la catedral del lado sur y empalma en los últimos metros con la Rúa de Franco y así llega a la plaza.
y el camino Finisterre, que entra por la cuesta de las Ruas das Hortas, ubicada entre la plaza y el Hostal de los Reyes Católicos, para entrar por el noroeste. En este caso, la primera impresión de la catedral es de frente y no del costado, como en los otros dos casos, por lo cual es mucho más bonito. Aunque, si bien la calle es angosta y la catedral solo se ve bien una vez arriba. Estos tres caminos utilizan las entradas correctas según la dirección de donde vienen. Respecto a los otros dos caminos, en vez de hacerlos llegar por una entrada diferente, el trazado oficial los desvía a otros dos caminos unos pocos metros antes. En el caso del camino inglés, que debería bajar por la avenida Juan 23 o bien desviarse por la calle Costa Vieja para entrar a la plaza por la Rúa de San Francisco, avanza en línea recta hasta llegar a la Rúa de Azabechería y unirse así con el camino francés, lo cual hasta incrementa en unos pocos metros su recorrido. Y ocurre algo parecido con el camino portugués, que toma la Rúa de Franco en vez de tomar la Rúa de Rajoy y entrar por el suroeste. Estas decisiones pueden ser entendibles desde el punto de vista de seguridad vial, de llevar a los caminantes lo más rápido posible a calles exclusivamente peatonales, así como evitar escaleras, que con las lluvias pueden estar resbaladizas. Pero es muy triste del punto de la experiencia vivida. En 3 de los 5 caminos se ve la parte de atrás primero, en una se ve de costado, y en la última, la de Finisterre, solo la pueden apreciar los pocos peregrinos que hacen el camino de Finisterre en dirección Santiago y los peregrinos cuando vuelven a la plaza luego de haber conseguido su compostela en la oficina del peregrino. Además, esta decisión arruina la metáfora de la unión de los caminos en el centro de la plaza del Obradoiro. Curiosamente, cuando hice el camino inglés por primera vez hace 12 años, recuerdo haber bajado por las escalinatas de la calle Costa Velia y haber entrado por la Rúa de San Francisco. Desconozco si el camino entraba por ahí originalmente y lo cambiaron, o si la ruta siempre fue la misma y yo cometí un error en aquella oportunidad. Y respecto a la mejor entrada a la plaza, sorprendentemente no es ninguna de las anteriores, sino que es la de la cuesta de la Rúa de Rajoy, que debería ser la entrada oficial del camino portugués. El trazado que tiene la calle y los edificios al costado bloquean la vista a la catedral hasta el mismísimo último momento, donde se la ve por completo y de frente. Si les gustó este análisis, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. Su apoyo nos ayuda a mantenernos motivados. En las próximas semanas vamos a seguir publicando resúmenes de los caminos que hicimos, así como experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación a Santiago. Así también los invitamos a ver nuestra colección de videos ya existente. Un abrazo a todos y buen camino.